Bueno, me presento un poco para porque la mayoría no me conoce. Soy Felipe Rivera, tengo 30 años en el mundo de la automatización industrial, tanto de procesos como de la industria manufacturera, fundamentalmente. Soy ingeniero en control y computación desde la Universidad de Nuevo León. Tengo una maestría en control por el Instituto Tecnológico de British Columbia, una maestría en administración de negocios internacionales por el ITAM y recientemente terminé una certificación en transformación digital del MIT. Y bueno, me gusta hablar de este tema porque a mi generación, que soy generación X y no se nota, nos cuesta un poco creer si el cambio climático es real o no real. Y por el otro lado, más difícil todavía, creer que ese cambio climático esté relacionado al comportamiento humano. Según los últimos estudios del Foro Económico Mundial, prácticamente la mitad dos tercios de la población mundial no creen en el calentamiento global, solo un tercio de la población. Y de ese tercio, solo la mitad cree que ese calentamiento está en función directa con el comportamiento humano. Y bueno, un poco tiene que ver porque cuando mi generación empezó a escuchar el tema del calentamiento humano, nuestra concepción y nuestra forma de vida ya estaba formada, ya teníamos un criterio hecho. Entonces empezamos a escuchar este zumbido como de mosquito del calentamiento global y no cambió nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y de ahí un choque generacional muy interesante con los millennials, que cuando empiezan a hablar del calentamiento global, el millennial todavía no tenía formado su carácter, y empieza a escuchar esto como algo que forma su carácter. Para mi generación era muy fácil, digamos entre comillas, cómo nos educaban nuestros padres, tienes que hacer lo mejor que lo hizo tu papá. Y a mi papá le enseñaron lo mismo, tenía que hacer lo mejor que lo hizo mi abuelo, y a mi abuelo lo mismo. Entonces veníamos en una línea de formación, en una forma de comportamiento, en una forma de desarrollo social que nos llevó al límite físico de la capacidad de nuestro planeta. Y entonces está la generación millennial al borde del abismo y tiene a una serie de generaciones atrás empujándolo para seguir esa línea cultural, pero físicamente ya no hay espacio hacia adelante. Entonces no tiene como muchas opciones, ¿no? Hacia adelante es la muerte y hacia atrás una sociedad que lo empuja a decir, a ver, cabrón, échale ganas. Y entonces crea una apatía de desconexión entre qué hago hacia adelante o hacia atrás. Y creo que la generación millennial va a tener una función muy importante, que es permitir un cambio cultural fundamental en la sociedad, que muy probablemente va a ser propuesta por los centennials, pero por lo menos el millennial va a estar muy abierto a ese cambio. Los que nos estamos terminando de acabar el mundo en guerras, pues se podrán dar cuenta, no son líderes millennials, son gente ya madurita, que nos aferramos a nuestra forma de vida y a nuestro estilo de vida. Es decir, estamos a gusto comiéndonos el planeta, porque se vive cómodo, ¿no? En esas circunstancias. ¿Cuál es el dilema energético? Bueno, si me permiten, empezamos porque hay alguna duda del calentamiento global. Este es el análisis de la temperatura promedio del planeta de diversos centros de investigación en el mundo, y todos coinciden con muy poca diferencia que efectivamente el planeta se está calentando. Ese es un dato de facto, no lo inventé. Medir la temperatura promedio del planeta es un reto. Los métodos de medición, desde imágenes satelitales hasta promedios de la temperatura de las corrientes marinas, qué tipo de sensores ópticos, de dilatación, metalmecánica, en fin, es un reto medir la temperatura promedio del planeta, porque como sabrán, en este día, en este momento, pues la temperatura en el polo sur es diferente a la del polo norte, la del Ecuador. ¿Cuál es la temperatura promedio del planeta? Existen ya por lo menos un criterio, está más o menos homologado, con los diversos métodos de medición
Esos son los resultados históricos de cómo va la temperatura en nuestro planeta. Por cierto, el único premio Nobel en ciencias de un país no desarrollado, ¿sí saben cuál es? ¿Verdad? ¿En quién? ¿En qué fue el premio Nobel? Química, la capa de Química, la capa de ozono. ¿En qué año más o menos? 80s. Sí saben que estamos muy cerca de regenerar el daño de la capa de ozono como sociedad. ¿Qué hubiese pasado? Porque hay el tema del calentamiento global nació en los 80s y el fucking mundo no se termina de acabar, o sea que es puro choro mareado, ¿no? Existe esa teoría. Imagínense que esto del daño en la capa de ozono, que es un efecto del comportamiento humano, ¿estamos de acuerdo? O sea, el hoyo en la capa de ozono no se hizo por el proceso evolutivo natural de nuestro planeta, lo hicimos nosotros los humanos, con tanta cosa que hacemos. Se descubre ese fenómeno y se empieza, primero se cambia todos los estándares internacionales de producción química, en muchísimos procesos y muchos productos, en la forma en la que se hacen los carros, los aires acondicionados, los aerosoles. La industria química se ve directamente impactada, se hace un cambio y hoy, varios años después, 30 años después, prácticamente vemos un revertimiento del fenómeno que habíamos hecho, del daño que se había hecho. Aparte el planeta es noble, ¿no? Pero, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho caso o no se hubiese descubierto esa circunstancia el día de hoy? Y es que es fácil decir, no ha pasado nada. Es que sí pasó, hicimos acciones y logramos revertir este impacto específico. Les puedo asegurar que la vida como la conocen hoy no sería para nada similar a como la estamos viviendo si no hubiésemos hecho algo en ese aspecto específico del daño climático, porque eso tiene que ver con el clima. Y esta es una correlación a la que han llegado muchos de los científicos, no todos, por supuesto, hay algunos que piensan que no hay una correlación, pero estas son nuestras emisiones de carbono históricamente, y por lo menos en el tiempo hay una relación muy cercana entre el aumento acelerado de la huella de carbono que estamos dejando y la industrialización de los países con el efecto climático. Y todo este desarrollo, como dice la canción, ¿y todo para qué? Pues para el famoso bienestar, ¿no? ¿Y cómo vamos con el bienestar? Bueno, pues resulta que 1/3 de la población humana, que no es cosa menor, son un poco más de 2.000 millones de personas, no tienen acceso al agua, a la comida ni a la electricidad. Es decir, nos hace falta mucho por hacer como humanidad para darle una condición de vida más o menos apropiada a 1/3 de la humanidad. Y vivimos en un país que tiene una porción de esa población. Es más, ni siquiera hablo del país. En este estado tan bello y progresista hay regiones de este estado que no tienen acceso al agua. O sea, no hay que ir a África. Aquí en Nuevo León hay regiones en la sierra del estado que no tienen acceso al agua. Yo, para que no pensemos que este es un problema ajeno a nosotros, ¿no? 89.3 millones de personas son desplazadas hasta el año 2021 por diversas circunstancias, dos fundamentales, una por cuestiones étnicas. Yo soy chapaneco, lo he visto con mis propios ojos, el desplazamiento étnico. Son pequeñas poblaciones, pero la mayoría de ese número tiene que ver con cuestiones climáticas, inundaciones e incendios. Y es bien curioso porque recientemente ves un incendio brutal en el Amazonas, en California, y en otra región inundaciones brutales en el mismo momento, ¿no? O sea, es como un contraste extraordinario. Y eso genera un desplazamiento social, ¿no? No creo que a esa gente se le esté pasando muy bien. Por el otro lado, generamos 12 billones de toneladas de basura y solo reciclamos el 12%. Los invito a los que puedan
meterse a esta página de Footprint Calc de las Naciones Unidas para que estimen ustedes más o menos cuál es su huella de carbono con su estilo de vida. Que es una especie de cuestionario, está muy interesante. Si ustedes no disfrutan eso, por lo menos pásenselo a sus hijos, ellos van a disfrutar dándose cuenta cómo nuestro estilo de vida deja una huella de carbono importante. Es una calculadora que pues se ve muy sencillita, pero tiene bastante análisis detrás. Respecto a las cadenas de suministro, todos estamos un poco frustrados en términos generales. Creo que todos estamos viviendo el tema de no encuentro un coche, no me surten el variador, no está el PLC a tiempo. Una disrupción importante en las cadenas de suministro. Esto se vio mucho más afectado a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, pero ya venía, digamos, moviéndose el mundo a crear cadenas de suministro un poquito diferentes. ¿Por qué? Por un lado, por una cuestión económica, social y estratégica, pero por el otro lado también, creo que porque algunos hacen algo de conciencia. ¿Ustedes tienen idea cuántas vueltas al planeta le da su celular? Desde que es materia prima hasta que está el punto de venta donde ustedes lo compraron. En promedio, una idea. 6 millones. Entre 5 y 7. Depende de la marca, si es de origen americano, si es de origen chino. Le damos más vueltas o menos vueltas al planeta, pero entre 5 y 7 veces la vuelta al mundo un celular. Y el celular es un ejemplo, pero están las pantallas, las computadoras, los ventiladores, los foquitos de LED, prácticamente todo. Porque la mayoría de los centros de producción de materias primas, minerales y metales están en Sudamérica, África y el sudeste asiático. Y no tenemos la tecnología en la mayoría de los países para refinar esos materiales. Entonces se llevan los orígenes de esos productos a los centros de refinación metálicos o minerales y luego se llevan a los centros donde se empiezan ya a transformar en diferentes características, en diferentes cuestiones. Y cada vez que pasas de un centro de producción, acuérdense de este concepto de Henry Ford de la línea de producción. Y ese concepto de una persona que es muy eficiente para hacer una cosa, la voy a dejar haciéndola siempre esa misma cosa y luego la otra persona hace otra cosa y así ensambla una línea de producción al costo más eficiente posible. Y esto se escaló en las cadenas de suministro y ahora tenemos países que hacen solo el plástico, países que hacen solo los metales, países que hacen la integración del plástico y el metal, países que hacen el diseño, o sea, cada uno tiene su especialidad dentro de las cadenas de suministro y esta es la razón por la que originalmente teníamos estos productos a muy bajo costo, o ya no tanto porque no consigo cómo pagamos 40,000 pesos por un celular. Si es que esa idea de bajo costo, pues ya no sé por dónde se perdió, pero no está en las cadenas de suministro, está más bien en algunos centros financieros del mundo. Creo que todos estamos de acuerdo que eso tendría que cambiar. ¿Cuál es el impacto energético y de huella de carbono y de emisiones de gas de efecto invernadero que genera que todo lo que consumimos, todo, le dé tantas vueltas al planeta sobre pretexto hacerlo lo más barato posible? Cuando terminamos pagando no necesariamente lo más barato posible. Una Louis Vuitton de 60,000 pesos. Ya no sé dónde quedó el fenómeno de alta eficiencia operativa, ¿no? Los muchachos se quejaron porque renté un Mirage 4 de 3 cilindros que es más eficiente que un motor híbrido. Está feo, pero minimiza el impacto en la huella de carbono. Entonces, este es el fenómeno que estamos viviendo en las cadenas de suministro. Se están reagrupando las cadenas para tratar de ser un poco más eficientes. Por supuesto, hay a quien le gusta y a quien no le gusta, a quien le conviene y a quien no le conviene. Y otra cosa que quizás está fuera de contexto, pero no puedo dejar de presentarla, es lo que como humanidad decidimos gastar todos los años en armamento para destrucción de la vida humana. Porque casi nada de este dinero se gasta
en ver cómo matamos pollos para comer o puercos para hacer jamón. O sea, esto es para matar gente. 2 trillones de dólares por año. Con una fracción de ese presupuesto, crean, podemos mitigar el efecto de la falta de agua en ese tercio de la población que no tiene. Pero estas son las condiciones hasta las que llegamos en nuestra sociedad, porque así decidimos manejar el mundo. ¿Qué tiene de común el reggaetón y nuestros gobiernos? ¿Qué tiene en común el reggaetón y nuestros gobiernos? El diablo no se entiende. No es todos los gobiernos, no hablo de nuestro gobierno. Es que si le preguntas al francés si está contento con su gobierno, ¿qué creen que les va a decir? No. Que no. Y le preguntas a los alemanes, ¿y qué les va a decir? O un de los gringos, ¿quién está contento con su gobierno? Y de verdad hago la pregunta, ¿qué tiene en común el reggaetón y nuestros gobiernos? La sociedad que somos, estas decisiones que tomamos. O sea, esto no lo hace el gobierno, lo hacemos nosotros como sociedad. Nos gusta esto. Entonces, el gobierno se adapta a lo que ustedes quieren. Igual que la música se adapta a lo que la sociedad quiere. O sea, si no disfrutan la complejidad musical de una obra clásica, pues disfrutemos entonces de las 2 notas del reggaetón. ¿No? Pero es lo que pedimos como sociedad. O sea, el podrido no es Bad Bunny, somos nosotros el podrido. ¿Sí? El podrido no es el gobierno. Nosotros decidimos manejar nuestra sociedad así. Ejercer el poder más que convencer, ¿no? Más que discernir y ponernos a platicar y dar argumentos. Nos cuesta mucho, es más fácil dar una pistola y decir ya, se acabó el problema. En ese sentido, esta es una dirección social y les quiero compartir un caso de hace un poquito más de 10 años del tsunami en Japón. Y este es un video que prepararon para el Foro Económico Mundial del año pasado. No es muy actual, fue del año pasado, porque el año pasado sigue la crisis energética en el mundo, pero mucho más reforzada en Europa, por la dependencia que Europa tiene del gas y del petróleo ruso. Entonces, no los queremos, pero pues te necesito para vivir, entonces no me puedo pelear abiertamente contigo, ¿no? Entonces, presentaron este caso porque fue muy remarcable el cambio de actitud social, de comportamiento humano en Japón cuando el tsunami destruyó la planta de Fukushima. Es que me confundo con otra ciudad donde tenemos una planta de Mitsubishi en Fukuyama, entonces como no hablo buen japonés, de hecho no hablo nada de japonés, confundo las dos ciudades. Pero esa planta nuclear abastecía el 40% de la energía consumida en Japón. Y entonces el gobierno les tuvo que avisar a la sociedad que iban a haber recortes de energía, porque el 40% menos de energía pues no es una cosa menor, no es el 2-3%, es el 40%. Y les comparto lo que pasó en Japón. Acá. Y les pongo tantito serio.
¿Cómo lograron que no hubiera ningún solo recorte en el PIB? ¿Qué cambió? La sociedad se adaptó. La cultura. Tuve la oportunidad, ahora que hice el certificado de transformación digital en el MIT, el primer módulo se llama Cultural Awareness. Y la verdad es que el doctor que nos dio la cátedra, pues empezó con la pregunta lógica. Ustedes, una bola de ingenieros, se preguntarán cómo es que en una certificación técnica empezamos con una clase de sociología. Y es que está absolutamente demostrado que el comportamiento de las máquinas refleja el comportamiento humano, invariablemente. Y eso no es una teoría, está plenamente demostrado. Y hay muchos ejemplos muy prácticos. Una persona estresada tiene que darle mucho más mantenimiento a su automóvil que una persona mucho más relajada. Eso está totalmente demostrado. En centros de datos, ¿cómo creen que es el comportamiento del uso de los datos en los centros de datos durante la semana? ¿Qué días creen que tiene más demanda en los centros de datos? Los miércoles. Los días que nosotros tenemos un comportamiento diferente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las máquinas reflejan nuestro comportamiento. Entonces, si queremos tener una mejor sociedad, tenemos que pensar diferente las cosas nosotros y luego se va a reflejar en las máquinas. Algo que me llena de gusto y satisfacción es que la tecnología, los ingenieros, perdón si uno no es ingeniero en la sala, soy ingeniero, le echo muchas flores a los ingenieros, porque los politólogos nos han llevado a un desastre. Entonces, échale flores a los ingenieros. La tecnología va a fusionar ambiente, sociedad y gobierno. Eso es una situación que puedo predecir con un alto grado de certeza. No sé cuántos han escuchado lo que pasó en Estonia, el e-government de Estonia. Es un caso muy nombrado, por cierto, lo presentan muchas veces como un caso de éxito de evolución social en el Foro Económico Mundial. Y surge este cambio de gobierno en Estonia por una cosa muy básica, la identificación de los ciudadanos. ¿Cuál es la identificación más común en México? ¿Qué usamos para identificarnos? El INE. Si yo le digo a una persona que vive en Estados Unidos, nosotros nos identificamos con INE, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál? Pues el INE, ¿no? Porque en Estados Unidos usan otra cosa, que es la licencia de manejo, fundamentalmente. Es la identificación más, digamos, consensuada socialmente, porque no hay una ley que te diga esta es tu identificación ciudadana. Pero tiene un gran defecto tanto la licencia de manejo como el INE. Se puede sacar a partir de qué edad? La mayoría de edad. Y entonces si tengo 16 años no existo. ¿Cómo logramos identificar a un ciudadano desde que nace hasta que se muere? Es todo un reto social, es un reto del manejo de las personas y de los recursos en un país. Entonces idearon en Estonia una identificación electrónica. Pero el problema de usar una identificación electrónica es la posibilidad de clonarla, de copiarla. Y entonces usaron la tecnología blockchain para desarrollar esta identificación. Y se dieron cuenta que tiene muchísimas ventajas blockchain en la identificación. Primero es que puedo identificar a un niño desde que nace. No tengo esa limitante de el INE no se saca desde que nace porque tiene un objetivo, no es una identificación, es una credencial para votar, no es una identificación, o sea, no se diseñó para hacer una identificación. Se usa porque socialmente nos pusimos de acuerdo y dijimos, si esta es la identificación más segura que hay, vamos a identificarnos como sociedad, lo acordamos, no hay una ley, en Estados Unidos tampoco hay una ley para decir la licencia es oficial para identificar, es un acuerdo social, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Como el acuerdo social de no tirar basura en la calle o hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, no hay una ley, es un acuerdo social de comportamiento. Entonces, Estonia desarrolla una identificación con blockchain, una tecnología de los 4 pilares importantes de la transformación digital. Es una tecnología altamente disruptiva y estoy convencido que va a cambiar
muchas cosas en las cadenas de suministro y en los gobiernos, muy probablemente, y en los sistemas financieros también. Desafortunadamente, la primera impresión que tenemos de blockchain tiene que ver con criptomonedas, y si tienen la oportunidad de borrar de sus mentes las criptomonedas, cuando hablen de blockchain van a poder hacer cosas extraordinariamente buenas. El problema es que siempre que quiere uno hablar de una aplicación industrial en blockchain, dicen, ¿y de qué me sirven las criptomonedas? Tristemente, la verdad es que también es una buena aplicación para eso, pero no es el único objetivo. Es un sistema de encriptación democrático. Hace poco que presentaba esto en una institución académica, me decían, bueno, pero ya existen los sistemas de encriptación, son muy viejos, los que usan los bancos. ¿Y cuántos de ustedes creen que pueden pagar esos sistemas de encriptación? Yo no. O sea, si me pides comprar un sistema de encriptación bancario, no me alcanza, ni vendiendo mi Mirage. Entonces, la gran ventaja de blockchain es que es tecnología democrática, la puede usar cualquiera. Ustedes pueden desarrollar una criptomoneda con su nombre gratis. El entrenamiento en Python para desarrollar una criptomoneda es gratis, está en YouTube y es súper simple. Python además tiene la condición de que todo lo que ustedes programen en esa base de datos es pública. O sea, la tienes que compartir y todos los programas de todo el mundo son tuyos también. Entonces el desarrollo en programación en Python es brutal, brutal. O sea, digo yo que empecé a programar con Fortran, no me lo puedo creer lo que ha evolucionado esto. Entonces, resulta que cuando una persona llega al Oxxo, hoy en México, y quiere comprarse unas cervezas, y por ahí resulta que hay un ético señor que atiende el Oxxo y dice, quiero asegurarme que eres mayor de edad para venderme las cervezas, ¿qué hace? Pues te pide tu INE, ¿no? Entonces sacas el INE, y el INE, ¿qué tiene de información el INE? Tu CURP. No solo es fecha de nacimiento, el CURP dice dónde naciste, cuándo naciste y dónde vives actualmente. O sea, ¿alguno de aquí tiene idea de seguridad cibernética? ¿Qué puede hacer con esa información? Nada más por pensar lo que pueden hacer con mi identificación no tomo cerveza. A entregarle el alma al diablo por unas cervezas, es demasiado compromiso. Entonces, cuando tú usas una identificación electrónica, lo que el tendero quiere saber es si eres mayor de edad o no, no si te llamas Juan y si naciste en Chiapas, ¿no? Entonces solo pone tu foto y es mayor de edad, punto. No digo ni qué edad tienes, simplemente apruebo que es mayor de edad, porque es lo que quiere el señor saber de mí para el fin que estoy transaccionando. Es súper seguro. Y luego fue creciendo esa identificación y se les ocurrió poner todo el historial médico de una persona en su identificación. Y entonces traes todo tu historial médico en tu identificación, pero no la muestro cuando voy a comprar cerveza. Si voy a transaccionar en el banco, requiero cierta información. No requiero mi domicilio, pero sí requiero mi nombre, mi huella. O sea, dependiendo con quién esté transaccionando, esa identificación regula la información que quiero compartir, y todos sabemos que está totalmente encriptada y que no hay forma de manipular. Bueno, llegó tan lejos el gobierno de Estonia que decidieron reducir el tamaño del Congreso solo para el grupo que propone leyes, pero ya no votan en el Congreso de Estonia los diputados. Porque yo les hago la pregunta a ustedes, ¿sus diputados los representan el 100% de las veces? No. Pues porque les pagaron. Y fíjense lo disruptivo de la tecnología. Resulta que en Estonia votas desde tu casa, desde tu app, por la ley que quieres aprobar o no, con tu identificación, porque ahí no hay dos Juanes, nomás hay uno. No se cae el sistema, claro, y después lo premian con una posición en CFE. ¿Saben cómo se llamaba la institución que dirigía Bartlett en el último puesto priista que tuvo? Es de risa, ahora me da mucha risa, que casi nadie lo recuerda. ¿Cómo? No, se llamaba la CFE, pero no Comisión Federal de Electricidad, se llama Comisión Federal Electoral.
O sea, se fue de la CFE a la CFE. En fin, pero la culpa no la tienen ellos, ¿eh? La culpa no la tiene Bad Bunny. Tenemos nosotros, aguas, porque siempre decimos es que el gobierno, pues, ¿qué partido? Les recomiendo mucho el libro de Denise Dresser, del País de Uno. Dice, esto es consecuencia de la falta de empatía de participar en política. Participar en política no es meterse a ser diputado, es vigilar a tus políticos en la comunidad en la que estás, en el partido que te identifiques, vigílale las manos. ¿Quién se las va a vigilar? ¿Entre ellos? En fin, perdón que me meta estos temas, pero de esa forma, esta tecnología permite transformar cuestiones muy profundas del comportamiento humano. Y estoy plenamente convencido que blockchain nos va a permitir transformar e integrar ambiente, sociedad y gobierno. ¿Cuál es la propuesta? Primero, cambiar nuestro comportamiento social y de consumo. ¿Ustedes saben quién es el hombre más rico del mundo hoy? El Louis Vuitton. El dueño del Louis Vuitton. ¿Y saben que pasó del 12º lugar del 12º hombre más rico del mundo al hombre más rico del mundo en qué periodo? Durante la pandemia. O sea, en lugar de comprar Biblias o no sé, el libro que lean, el Corán o lo que sea que los identifique filosóficamente y los ensalce, comprábamos bolsas de 60,000 pesos para morir con nuestra bolsa con COVID. No me pongas en una bolsa de plástico, méteme en mi bolsa de Louis Vuitton, quiero morir con estilo. O sea, esos que somos, son los que escuchamos reggaetón y decidimos por los gobiernos que tenemos. Digo, no sé si me explique la incongruencia. O sea, no fue la señora que inventó la vacuna contra el COVID la que llegó a ser la más rica del mundo. No queríamos vacunarnos, queríamos comprar una bolsa de Louis Vuitton. Bueno. Democratizar el acceso a la tecnología, me parece que eso lo está permitiendo la transformación digital. Los pilares de la transformación digital, de acuerdo a la estructura que le han dado las instituciones académicas, que son las que fundamentalmente le dan un orden, digamos, hacia la investigación y el desarrollo tecnológico, son el Internet de las cosas, que es los dispositivos inteligentes, Cloud Computing, que es esta capacidad de integrar toda esa información que los sensores inteligentes dan ahora, Machine Learning, que es la capacidad de analizar toda esa data, Big Data, que se genera en el Cloud Computing, Blockchain, que es esta capacidad de transferir información de forma segura, que no tiene que ver con seguridad cibernética, porque el siguiente pilar es seguridad cibernética. Son dos cosas distintas, la trazabilidad de la información y la seguridad de la data. O sea, ¿se puede robar información encriptada? La respuesta es sí. O sea, si no tengo un sistema seguro, me van a robar la información. No la voy a poder manipular, no la voy a poder cambiar. Me robo la caja de fuerza, la caja de seguridad. No puedo robar lo que está dentro, pero me llevé la caja. Esa es la diferencia entre una y otra. Rediseñar las cadenas de suministro y energía es parte de lo que estamos viviendo. Creo que nos queda de ver, o nos quedamos a deber a mucho de desarrollar en la parte de energía. Se están transformando las cadenas, pero todavía no hemos democratizado cómo intercambiamos y generamos y transformamos energía. Y algo que me gusta remarcar, tristemente este gobierno agarró esta palabra con otros fines, pero transformarse no es cambiar. Cambiar es un pequeño cambio en un proceso o en un sistema. Transformarse es el equivalente de cambiar de religión. Yo soy cristiano y me hago budista. Por más santo que sea en la iglesia cristiana, pues tendré que cambiar mi comportamiento si me hago budista o viceversa, ¿no? Si soy budista, monje tibetano, y quiero ser canónico en la iglesia católica, pues mi santidad budista no me sirve de nada, tengo que agarrar otro camino. Eso es transformación, no es un pequeño cambio, mejora, no son esos escaloncitos
que vas dando en la ruta en la que llevas. Y necesitamos eso porque fundamentalmente la solución al cambio, al dilema energético, que es producir el doble de lo que producimos y emitir la mitad de los gases de efecto invernadero que emitimos. Eso significa ser 4 veces mejor de lo que soy hoy. No es un cambio menor, no es cómo mejoro mi proceso 12%, 5%, 7%. No, es 4 veces. Difícilmente lo hago poniéndole un mejor valero a mi máquina. Tengo que transformar el diseño de mi máquina para lograr que sea 4 veces mejor y poderla hacer con procesos reciclados o con productos reciclados. Hay una marca que me gusta mucho, primero porque no es cara y segundo porque usa puro nylon de plástico reciclado. O sea, transforman el plástico, lo vuelven a reusar. Pero cuando ves las máquinas para generar el nylon de un plástico reutilizado, es un reto mucho mayor que el del PET nuevo, porque es mucho más estable la estructura molecular. Entonces, ves las camisas y es un nylon muy decente, Uniqlo, por cierto, la marca. Usa puro plástico reciclado. Está muy interesante su concepto, pero requiere máquinas nuevas, usar ese nylon para desarrollar ese textil. Me toca aventar mi comercial porque si no, no me pagan la quincena. Esta es la administración sustentable de Mitsubishi Electric. Tenemos 5 pilares que queremos llegar a ser carbones neutrales, es decir, carbón neutral significa que toda la energía que necesito para fabricar todo lo que fabrico, lo genero con energía que yo mismo produzco. Fundamentalmente energía que no tenga una fuente de carbono, energía verde. Tenemos un ejemplo que también me llena mucho de orgullo por un lado, pero de tristeza por el otro. Los paneles solares tienen una curva de comportamiento exponencial muy curiosa. Los paneles más eficientes de transformación de energía solar a eléctrica generan el 29%, no han llegado al 30%, 29, algo. Cuando tú ves el desempeño de transformación de energía solar en energía eléctrica de los paneles solares, pues ves una curva, ¿no? Y llegar a la parte superior, que es este 30%, digamos, de transformación, implica una gran eficiencia del panel y fundamentalmente se requieren semiconductores altamente efectivos, que son de oro. Entonces, muchas veces consideramos paneles solares porque queremos ser ecológicos. Pero ¿qué pasa con un panel solar que transforma solo el 15% de la luz y que no tiene repetitividad suficiente más de 5 años? Entonces estoy generando un montón de basura electrónica porque transformo muy poca energía y genero un montón de basura con el panel solar en 5 años. Entonces, en 5 años ya no me va a generar energía o me va a generar muy poco. Entonces tengo que cambiar el panel. Pero ¿qué pasa con el precio? El precio de un panel del 15% a un panel del 30% no es la mitad, es casi 4 veces más por el contenido de oro que tiene un panel. Este es el tipo de evaluaciones que a veces tenemos que hacer cuando decimos me voy a cambiar de un lugar a otro en mis procesos de transformación de energía. Hay que tener cuidado con la eficiencia de transformación energética. El otro ejemplo muy común en Estados Unidos, 70% de la energía eléctrica se genera con carbón. Entonces, ¿qué pasa con un carro eléctrico? Se carga con carbón, ni siquiera gasolina. Claro, el smog sale allá por Ohio, aunque estoy usando el carro acá en California. O sea, no necesariamente estoy teniendo... Lo que hay que hacer es una masiva inversión en energías renovables para que entonces sí la energía sea verde, ¿no? o limpia. Economía circular es esta capacidad de reutilizar, reusar y reintegrar procesos para hacerlos mucho más sostenibles. La seguridad, esta palabra es bien difícil de traducir porque en español
Security and safety es lo mismo, la misma palabra, aunque no es lo mismo. Uno tiene que ver con activos y el otro tiene que ver con personas. Pero fundamentalmente es crear procesos seguros. Inclusión, porque tiene que ver con esta transformación del pensamiento. O sea, si yo, Excelial, que soy un hombre muy feliz de comerme al planeta, y comí como 1 kilo de carne, no quiero pensar en las emisiones de metano que generan todas esas vacas, pero qué bien se come carne en este país, la verdad. Entonces estoy justo acabándome el planeta, ¿están de acuerdo? Si yo me rodeo en mi equipo de trabajo con pura gente de mi generación y de mi género, con la cual podría trabajar muy a gusto porque piensan igual que yo, ¿no? Es como, ¿cómo ven si nos acabamos el planeta y todo? Sí, ¿qué pasa? Y yo, ay, qué inteligente soy. Pues sí, todos son de tu rodada, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la forma en la que las compañías hacen las cosas, necesitamos incluir gente con la que no necesariamente estoy de acuerdo siempre, ¿no? O sea, tengo que cambiar la forma en la que pienso. Por eso la importancia de la inclusión. Y el bienestar, que es al final del día, pues creo que el objetivo más importante, que no tiene que ver con estar cómodo, porque creo que ahí hay una confusión importante, ¿no? Queremos estar muy confortables. Y well-being no es eso, es en esencia cómo sincronizo mi comportamiento con la naturaleza, cómo le hago realmente para estar en armonía con mi entorno. En este sentido, la compañía desarrolló un concepto que llamamos el arte de la manufactura, que ha permitido a algunas empresas desarrollar proyectos en la línea en la que hoy consumen los consumidores. No sé cuántos recuerdan esta campaña de Coca-Cola que le ponían nombres a las botellas. Un reto en el proceso de envasado, ¿no? Como etiquetas con diferentes nombres. Se hicieron más de 150 millones de botellas personalizadas. Este es un caso en el que contribuimos con Coca-Cola, es un caso documentado. Más de 750,000 botellas de cristal fueron impresas por más de 500,000 nombres. ¿Y a quién no le gustó esta campaña? ¿A quién no le gustaba que te llamaran tu Coca con tu nombre? A todos. No, me gusta la Coca. Bueno, nomás con Bacardí. Con el extra. No, pero en general hay una tendencia en el consumo de quizás hacer cosas más individualizadas, pero con una durabilidad más alta, ¿no? Porque en el caso de la ropa hoy está diseñada para que dure 12, 18 meses, fundamentalmente, ¿no? O sea, la tendencia es hacer más un producto personalizado, pero que te dure 5, 7 o 10 años. Pues te doy gusto por un lado, pero por el otro cuidamos un poquito el entorno. Los celulares es una grosería, yo diría al menos. Sí, totalmente de acuerdo. Están programados para que empiecen a funcionar adecuadamente a los 3 años. ¿Y dónde quedaron tus 40,000 pesos? Yo me acuerdo que mi papá contaba que en Chiapas el rancho más caro en los años 30 costaba 10,000 pesos. O sea, te compras 4 ranchos con un celular hoy en día. Así estamos, de desordenados. Esta nueva tendencia de mercados de llevar la última línea de manufactura al centro de consumo fue muy sorprendente. A mi hija le gusta Vans y de repente llegamos a una tienda en Vans, estábamos viendo unos tenis, estaban en una pared, unos diseños muy bonitos. Y me dice, me gusta ese. Y le digo, señor, ¿cuánto vale ese tenis? Y me dice, no, esos no están a la venta. Los pidió gente que va a venir mañana, pasado. Los diseñaron ellos y son pues cuando vengan se los llevan. Son diseños únicos. Es un reto esa personalización en la última milla de la distribución. Es rediseñar la manufactura para llevar al centro de consumo ese último detalle que quiere el consumidor, ¿no? Y otros factores que complican mucho la satisfacción de la demanda, que tiene que ver con cómo predecir la demanda. Ahora tenemos que integrar muchísimos sistemas para poder estimar qué colores, qué texturas, qué formas, qué tamaños de
múltiples circunstancias. No sé cuántos han escuchado, pero la tendencia de Ford, por ejemplo, está en vender ya en línea. Volvo también va en esa línea. Para el año 2030, Volvo al menos, y me parece que Ford también va en esa línea, ya no va a tener centros de distribución o agencias, va a tener algunos showrooms para ver el auto, pero no vas a comprarlo ahí, se compra en línea. Me parece que el Ford, Mustang eléctrico, ya no lo venden en las distribuidoras, solo lo puedes comprar en línea. Esto es una tendencia que está cambiando, pero ¿cómo predices ahora con ese acceso? Yo me acuerdo, en Chiapas llegabas a las zapaterías hace 40 años y decías, soy 5.5, ¿no? Y se empezaban a reír, no, en Chiapas no llegan los medios números, o 5 o 6. O sea, o coges el piecito o le pones platilla, porque no llegaban los medios números, era muy compleja la logística en Chiapas. Ahora ya existe el puente Chiapas, redujo las horas de transporte, pero en general predecir la demanda implica un reto muy importante en la transformación de los procesos industriales. Finalmente, este concepto de cómo integramos la transformación digital, estos 5 pilares que comenté hace rato, en los procesos de manufactura. Esto es fundamentalmente Industria 4.0 o y nosotros, nuestra propuesta le llamamos Monozukuri 4.0, que es la capacidad de integrar estos análisis de procesos de la manufactura japonesa, que tienen mucha experiencia en hacer procesos muy eficientes, con análisis de Kanban, Kaizen, Pokayoke y Andon, que es la integración de la alta eficiencia de manufactura, que le llaman los japoneses Monozukuri, y toda esa integración filosófica de cómo revisas y analizas un proceso para transformarlo, lo integramos tecnológicamente en la plataforma eFactory. La industria 5.0 no van a caer ahí. Society. Bueno, nosotros le llamamos 5.0 al comportamiento social, que es este comportamiento. Los japoneses tienen esta cultura de la gente de tercera, que es la gente que ensucia y no limpia, la gente de segunda, que es la gente que no ensucia y no limpia, y la gente de primera, que es la gente que limpia y no ensucia. Este concepto que dejaron en el mundial, que han venido dejando ya en varios mundiales, de limpiar el estadio y dejarlo limpio, y les puedo asegurar que no tiraron ellos ni una cáscara de cacahuate, porque no es su cultura. O sea, limpian como una forma de mostrar que esa es la obligación de la sociedad. Y si se fijan, si no pensamos en cómo limpiar nuestro planeta, o sea, yo puedo decir, yo soy muy responsable porque yo no ensucio. Sí, pero ya encontraste un planeta sucio. Ya lo encontraste con efectos de ozono, ya lo encontraste con efectos de huella de carbono. ¿Cómo limpiamos? Y es eso a lo que se refiere el japonés al menos, que es la sociedad 5.0. Esta sociedad que busca limpiar. Las escuelas japonesas ya no contratan ingenieros. Eso desde hace muchísimo. Que los enseñan a limpiar desde muchísimo. Pero bueno, la industria 5.0 todavía no me la sé. Puede ser que tenga que ver con muchos temas de ética, es lo que he escuchado. Tienen que ver con el tema de ética en el uso de inteligencia artificial o machine learning. Porque hay un dilema de hacia dónde tendríamos que desarrollar esta tecnología, hacia el empoderamiento del humano o hacia el reemplazo del humano. Eso es algo que éticamente no hemos definido como sociedad. La industria 4.0 es más mecanizada. Sí. Y la 5.0 es más robótica, con brazos robóticos. Eso es lo que va a cambiar. Bueno, en la que nosotros traemos aquí ya traemos robots. Todavía no la bautizamos como 5. Pero bueno, no me quiero perder en temas de acrónimos y títulos. En realidad es esta capacidad en la automatización de integrar la data. Cómo analizo la información, cómo la uso la información, cómo uso esa información para transformar los procesos. Y aquí traigo unos ejemplos de cómo ayudar a la industria para hacerla más delgada y flexible a través
de estos procesos de análisis cibernético tenemos sistemas de simulación que llaman el gemelo digital, pero desde el diseño lo implementas y luego regresas al diseño para hacer las simulaciones y todo el tiempo de forma constante estar buscando la optimización del proceso. Es decir, diseñas virtual, te aseguras virtualmente que el proceso sea el más óptimo y más eficiente, y cuando ya lo estás utilizando regresas al diseño para hacerlo el gemelo digital y estar modelando y haciendo cambios de mejora. La influencia de la manufactura ha sido y es y será muy importante en la sociedad. Digo, de paso en México, a partir del Tratado de Libre Comercio, nuestro país se transformó de una forma que no hemos podido entender. Yo trabajé muchos años para la industria de procesos, le vendí muchos proyectos a Pemex, a CFE. El último proyecto importante fue el de la automatización de la refinería de Dos Bocas. Pero hoy, la industria automotriz genera más dinero para México que el petróleo. O sea, la industria de manufactura genera un impacto importante en la sociedad y de la sociedad en la que pertenece, consumo y producción, y expande su influencia. Nuestra propuesta es cómo optimizamos los procesos de producción y manufactura, cómo aseguramos la reducción de los tiempos muertos en la producción, cómo aseguramos la excelencia en el diseño de la planta, y luego cómo copio estos procesos de optimización en mi cadena de distribución y en mi cadena de suministro. Actualmente existen muchísimas regulaciones, tanto en el gobierno japonés, alemán y americano, en el que te exigen que cumplas con ciertos estándares para integrar la información solo como referencia. En el tema de seguridad cibernética hay una cláusula en el Tratado de Libre Comercio que obliga a toda la industria manufacturera a cumplir con los estándares de seguridad cibernética como región, Canadá, Estados Unidos y México. Y esa es, digamos, la influencia que tienen las cadenas de producción. De alguna forma, México va a mejorar su condición de seguridad cibernética en función de cumplir con esas normativas internacionales. O sea, de paso, para no variar, estamos en el top 10 de los países más ciberatacados del mundo. Tenemos una cultura del ciberataque muy baja que tiene que ver incluso con mucho de la piratería, ¿no? O sea, cuánto software copiado, bajado, gratis, y eso ha creado unas redes de súper vulnerabilidad impresionante. Es decir, no es un tema, nuestra vulnerabilidad cibernética no tiene que ver con la condición en el momento, sino con una cuestión cultural que tiene muchos años en nuestro sistema de TI. ¿Qué deberíamos cambiar? Pues hacernos, lo que les dije, 4 veces más eficientes, mejorando la calidad, acelerando los procesos, haciéndolos más flexibles, es decir, que una línea de manufactura en lugar de producir un producto ahora produzca 7, 10, 12, 15 productos. Y aquí traigo un caso de éxito, traigo 2 casos. Uno tiene que ver con una planta nuestra de manufactura donde hacemos los contactores electromagnéticos en Japón. Y lo que pasó es que en una planta donde hacíamos un producto, ahora hacemos 14,000 variaciones de ese producto. Una planta operada 100% por máquinas, no hay operadores humanos. Se hacen en pequeñas batches de producción. ¿Por qué? Porque tienes diferentes redes eléctricas. Desde esta planta exportamos para todo el mundo, entonces le abastezo contactores al mercado chino, al mercado coreano, al mercado europeo, al mercado americano. Y cada centro de consumo tiene sus características especiales de acuerdo a sus propias regulaciones. En esta planta, anteriormente teníamos una planta como para cada región del mundo y en cada línea producíamos un producto específico. En una sola planta logramos tener un diseño que hiciera los 14,000 productos que requerimos para todos los mercados. A través del diseño digital y la operación digital recibimos instrucciones de trabajo, atacamos procesos, control continuo de calidad,
se registra el 100% de la información traceable usando blockchain para asegurar que todos mis proveedores me entreguen lo que pido en las condiciones que pido y yo le entregue a mis centros de distribución exactamente lo que he comprometido a entregar. Modelaje de procesos y predicción de la demanda. Todo integrado en un sistema de cloud computing. Y en el caso de mantenimiento y la operación de nuestras plantas, no solo vemos el resultado, es decir, no solo veo el resultado de la perforación, del ensamble, sino que mido todo el proceso de forma constante para asegurarme que el 100% de nuestros productos cumplen con el estándar de calidad. Mitsubishi tiene un estándar de calidad extraordinario. 1/10⁻36 es el estándar de calidad. Somos la única empresa del medio que yo conozca que ofrecemos entre 3 y 5 años de garantía, porque el nivel de falla promedio es extraordinariamente bajo. Nuestro nivel de calidad es 100% la validación de los productos. No es una muestra aleatoria al azar. Y todo el proceso se mide de forma digital. Y como sé que hay algunas personas del sector de aires acondicionados y de medición de energía en este evento específico, traje un ejemplo de cómo medimos con Machine Learning el comportamiento de la variabilidad de nuestros equipos mecánicos. Hacemos una huella de la curva de histéresis de nuestros compresores en Mitsubishi. Y entonces estoy monitoreando la variación del comportamiento del compresor para asegurarme que el proceso de enfriamiento sea constante. Es decir, no mido la temperatura de mis centros de datos, mido el comportamiento de los compresores. Sí, la batería de la ¿Pero sí está conectado? Entonces vamos siguiendo la curva de histéresis de los compresores para asegurar la calidad del aire y la calidad del sistema, que tiene un impacto directo en el performance de los centros de datos. Una variación de más o menos 1.5 grados en un centro de datos de alto volumen y alta precisión afecta demasiado el comportamiento de los centros de datos. Y este es el tipo de aplicaciones que nos permite ir un poco más allá en el mantenimiento y manejo de activos. Los resultados: un 30% mayor productividad, 60% de mayor operación, 55% de menos procesos, es decir, reduces la cantidad de mantenimientos o de servicios que tienes que dar o de operaciones que tienes que hacer, y un 85% menos de paro. Por último, los invito a considerar que por cada litro de agua, por cada watt o por cada BTU de gas consumido en nuestras casas, en nuestras industrias, en nuestra chamba, se necesitan generar 3 litros de agua, 3 watts o 3 BTUs. En la transmisión y distribución de la energía se pierden 2/3. Entonces, por cada watt que yo consumo, requerimos producir 3 en los centros de producción de energía, de agua, o cualquier tipo de energía que ustedes requieren, de vapor. Entonces, ¿cuál es la clave para la optimización y la solución del dilema energético? Asegurar que la forma en la que yo consumo la energía es la más eficiente. Porque si yo logro ser mucho más eficiente, no requiero construir nuevas plantas de generación. Con las plantas de generación existentes, soy capaz de abastecer a ese tercio de la población que no tiene acceso a la energía. Entonces, la clave está en los que tenemos el acceso y el privilegio a la energía. ¿Cómo optimizamos nuestro consumo? Esa es la invitación más profunda. Y no se olviden que cada gota, cada unidad de energía y cada paso cuenta. Nuestro comercial, estos son nuestros sitios, nuestras redes. Muchas gracias por su amable atención. Estoy a sus órdenes. No sé si alguno tenga alguna pregunta.